Gracias, muchas gracias por la presentación y pues gracias a Expomed por la invitación para este espacio de darle la salud mental en los mexicanos. Bienvenidos todos a esta presentación y antes de comenzar quisiera pedirles que manden todas sus dudas y comentarios por el chat, ya que ahí estaremos conversando y contestando todas las preguntas que tengan o que puedan tener. Por favor, háganlo. Esto se trata de hacer justamente esta semilla de conocimiento y de dudas. Entre más dudas nos lleguen, nosotros más felices de que nos pregunten y con mucho gusto lo contestaremos. Y pues bueno, para ya dar inicio a esta cuestión que pues ha sido todo un tema, ¿no? Durante toda esta pandemia, ¿no? Ahora sí que la pandemia de COVID nos ha cambiado muchísimas cosas de cómo ver, pues no solamente la salud general, sino también la salud mental, que es algo positivo para los profesionales de la salud mental que hemos tratado de hacer un poco más de conciencia alrededor de la salud mental y tratar de quitar este estigma. Por supuesto que es algo que ha marcado la vida de muchas personas y pues bueno, hay cosas que tenemos que tener en claro, ¿no? El confinamiento puede tener sus consecuencias en la salud mental, pero también por el hecho de tener COVID o padecer COVID o haber padecido COVID, puede tener también unas consecuencias en su salud mental. Pero bueno, tenemos que tener un panorama de qué se está realizando en México, cómo estamos tratando de llegar y de quitar este estigma que por años se ha mantenido, este estigma de la atención de la salud mental. Y pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación. Y listo, ya está compartiendo. Ok, eh, ahora sí, vamos a poner la pantalla completa. Bueno, la salud mental de los mexicanos. Cuando el confinamiento y la enfermedad pues ya hicieron estragos como tal, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado pasando? ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo hemos estado respondiendo todos por parte pues, de la Secretaría de Salud, de Gobierno, etcétera? ¿Qué es lo que tenemos? Pero como les mencionaba, ¿no? Antes de tener como toda esta relación de qué acciones se han estado haciendo, hay que ponernos alrededor de lo que tenemos en nuestro país, ¿no? ¿Qué ha estado pasando en nuestro país? Y hay varias problemáticas, ¿no? En especial en todo lo que hay alrededor de la salud mental y las adicciones o el consumo de sustancias, que ya actualmente el término de adicción se está tratando de cambiar, se está tratando de tener otra perspectiva para también quitarle ese estigma que, pues bueno, se ha conllevado a lo largo de muchos años y que hay que tener en cuenta que el consumo de sustancias también es un trastorno mental, ¿no? Así como ponerle un poquito de énfasis a esta parte, porque pues bueno, ahorita les voy a mencionar otra de las estrategias que hemos tenido en la Secretaría de Salud para poder atacar esta situación, esta merma, esta brecha de salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay de problemas o de que ha habido problemas para la atención de la salud mental en nuestro país? Hay una debilidad de la capacidad rectora nacional de la salud mental, ¿no? O sea, hay estados que se manejan por sí solos y entonces no tienen como protocolos homologados y hay unos que se basan en cierta evidencia, otros que se basan en otra evidencia y no hay una formación integrada para poder atender la salud mental del mexicano. Esto, por supuesto, ha generado la segmentación institucional de la política y la operativa de la salud mental y las adicciones, ¿no? Teniendo pues varios organismos como por separado y tratando de resolver toda esta parte, toda esta brecha de salud mental. Y este modelo de atención de la salud mental, ahora sí que se basó principalmente en un modelo de hospital psiquiátrico, algo que realmente ya se tiene que estar quitando. Al final les voy a comentar sobre ciertas recomendaciones
no solamente pues nacionales, sino que son internacionales a través de la OMS, etcétera, sobre qué hacer a través de la atención de este hospital psiquiátrico. Toda la atención, ahora sí que dices que hacia dónde tengo que ir cuando tengo un problema de salud mental, tengo que ir a un hospital psiquiátrico y eso no es así, eso se tiene que cambiar, ¿ok? Y por supuesto, hay una gran resistencia a la integración de la salud mental y las adicciones dentro de la atención primaria de salud. O sea, es decir, estos centros de salud que solamente se dedican a ver pues sí, problemas de salud, por ejemplo, lo más común que pueden ser las gripes, las diarreas, etcétera, lo que puede llegar fácilmente al centro de salud, pero hay que tener este modelo de atención de salud mental porque es una realidad que hasta uno de cada 4 mexicanos a lo largo de toda su vida, y esto de acuerdo a la encuesta nacional de salud mental, ha tenido algún trastorno mental a lo largo de su vida. Uno de cada 4, imagínense, ¿no? Hay otras estadísticas que dicen que es uno de cada 5, pero aún así sigue siendo bastante alta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo alrededor de nuestra situación actual en México? Hay una falta de alineación de la salud mental con los estándares de derechos humanos, ¿no? Desgraciadamente, no se encuentra como este respeto de los derechos humanos en muchos lugares, en especial pues en la atención de la salud pública, en la atención de los centros de salud, los centros de atención primaria, los hospitales generales, etcétera. Y pues bueno, llega un paciente con algún trastorno mental y se les mueve el mundo a muchos profesionales de la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mucha información al respecto, que es justamente también lo que genera una brecha, ¿no? Y esta resistencia para la atención. Esto hay también una insuficiente capacitación, o bueno, ha habido una insuficiente capacitación de los trabajadores de la atención primaria de la salud en salud mental y adicciones. Hay insuficiente infraestructura, falta de continuidad y brecha de atención. Así quiero que quede como ese concepto súper claro, ¿no? La brecha de atención es algo que tenemos que atacar, que estamos atacando, pero que lo tenemos que conjuntar y tenemos que aliarnos para poder tener menos brecha de atención. Una persistencia de un rezago histórico presupuestal de la salud mental, ¿no? Desgraciadamente, de todo el presupuesto designado a salud en general, solamente el 2%, y eso hace unos 15 años, ¿no? Han habido como otros años en donde solamente se les designa el 1.5% de todo este presupuesto de salud, solamente se designa esa parte de salud mental. Entonces, realmente ese rezago es sumamente importante. Ya tenemos que meter un poco más de ese presupuesto porque lo vamos a ver, lo estamos viendo y vamos a ver más esta ola de problemas de salud mental en los mexicanos y en el mundo, ¿no? En el mundo. Hay mucho estigma y discriminación para las personas con trastornos mentales y adicciones, ¿no? Esto, desgraciadamente, llegamos a etiquetar a la persona y es que ay, él es el adicto, él es el alcohólico, él es el que tiene pues un problema de depresión, él es el ansioso, etcétera. Le ponemos esa etiquetación y lo único que genera es más estigma, es menos acercamiento de la persona para poder buscar ayuda lo antes posible y tenemos que atacar ese estigma con información buena. Entre más información tengamos, menos estigma existirá y mayor atención a tiempo puede tener esta persona que está sufriendo, está teniendo un problema de salud importante que merma todas sus funciones. Pero bueno, qué es lo que ha estado pasando durante la pandemia. En realidad, quiero que esto lo tomen desde un punto de vista, porque estos datos solamente los tenemos de la atención de la salud mental, ajá, de nuestras bases de datos que se dedican solamente a unidades de salud mental, ¿sale? O sea, nosotros como servicios de atención psiquiátrica solamente tenemos esa parte de atención de la salud mental específicamente y realmente, a- si lo comparamos con toda la población, no tenemos como tal esos datos en general. Entonces, ¿qué es lo que está pasando de nuestra población que busca atención de salud mental? ¿Cuáles son los principales problemas de salud
van a atención ambulatoria, principalmente los problemas o los trastornos afectivos, que puede ser, ya saben, trastorno depresivo o por supuesto trastorno bipolar o depresión bipolar, ¿no? Esto se dice que de nuestro 100%, el 22% de esa población busca atención en este aspecto. Problemas del comportamiento, por ejemplo, en niños y adolescentes. El trastorno por déficit de atención, insisto, es nuestra población específica de salud mental. Imagínense, el 18% de toda nuestra población busca atención por problemas de comportamiento en niños y adolescentes. Como le mencionaba, de los principales pues puede ser el trastorno por déficit de atención y vienen otros como el oposicionista desafiante y demás, pero ahora sí que hay que tener mucha sensibilidad para poder tratar el déficit de atención. Si no se trata a tiempo, ahí viene otra consecuencia. Si no se identifica a tiempo, vienen otras consecuencias como el consumo de sustancias. Muchas veces el déficit de atención, el trastorno por déficit de atención se asocia a problemas o comorbilidades con depresión, ansiedad y consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque están tratando de buscar cómo sentirse mejor. Entonces hay que sensibilizarnos más para la atención a tiempo de este trastorno. Y no nada más se presenta en niños, también se presenta en adultos, ¿sale? Para que no lo tengan nada más considerado como una población en específico. Pero por supuesto, hay otra categoría que son los trastornos ansiosos. Y esto lo hemos visto muchísimo actualmente con la parte de la pandemia, con la cuestión de el haber padecido COVID, ¿no? Les generó muchísimas personas un trastorno de ansiedad generalizada y por supuesto ataques de pánico, completamente esperado cuando se tiene una situación de demasiada información relacionada y asociada con la pérdida de personas, es decir, con la muerte. Esto pues claro que va a despertar ciertos síntomas ansiosos, ciertas situaciones que le generan un problema pues a la persona, y lo que tenemos que hacer es mayor sensibilización para entender que esto está pasando, que esto les está generando un problema y les está, lo tenemos que atender lo más a tiempo posible. Por supuesto, dentro del consumo de sustancias que hemos estado teniendo, hay un aumento del consumo de alcohol. Y esto lo que nos está hablando es que a lo mejor durante muchos años ha habido pues una baja atención, una baja información en cómo ya el consumo de alcohol puede ser ya un problema de salud, ¿sale? Y vaya, la verdad es que se puede llegar hasta normalizar muchas veces, ¿no? El hecho de decir, estoy tomando ya todos los días y no me causa ningún problema, pero realmente no te está causando ningún problema. ¿Por qué estás consumiendo alcohol? Y eso es lo que se ha dado durante esta pandemia. Mucha gente, muchas personas han aumentado su consumo por probablemente problemas ansiosos, ¿sale? Es lo que se ha tratado, lo que se ha asociado. Ujú. Pero bueno, esos son los problemas de salud mental más comunes. Por supuesto, tenemos muchos más, pero esos son los problemas que más estamos atendiendo en nuestras poblaciones. Pero ¿qué es lo que tenemos como ya ahorita para la atención de estas personas? Se escucha mucho, pero también recordemos que tenemos 130 millones de personas en nuestro país por el último censo, 132 millones de personas aproximadamente, ¿no? Si no es que más, ya porque ya se tienen que ir actualizando pues también los censos. Y se dice que en México se cuenta con 442 establecimientos de salud mental y adicciones en la Secretaría de Salud Federal y estatales del país. De estos son centros de atención primaria de las adicciones, que son los CAPAS, ¿no? Aproximadamente 341 CAPAS en nuestro país, a lo largo de todo el país, ¿eh? Los centros integrales de salud mental, que se reconocen como CISAMES, aproximadamente 66, y por supuesto tenemos nuestros hospitales psiquiátricos, que son 35 aproximadamente, ¿no? O sea, vaya, también tenemos que tener en cuenta que existen también la iniciativa privada, pero ahorita les estoy comentando sobre las cuestiones de lo que podemos manejar a través del sistema público de salud. Ahora,
Si nos vamos a las regiones, el Consejo Nacional de Salud divide nuestro país en 4 regiones aproximadamente, ¿no? Esto lo hace para poder definir en qué región está teniendo más atención, en qué región está teniendo menos atención. Y si lo vemos, en el norte, digo, en el centro, está el 29% de todos estos establecimientos de salud. Es decir, todo se va a concentrar en nuestra parte céntrica. Otra vez, ¿no? La centralización de la salud. El 25% se encuentra en la región norte y en la región occidente. O sea, es como muy similar. Y desgraciadamente, solamente el 20% se encuentra en la región sureste. Es decir, tenemos que poner un poquito más de atención en estas regiones del sur. Hay un rezago de atención que lo tenemos que atender lo antes posible. Todo esto es para que tengan en cuenta qué es lo que está sucediendo en nuestro país alrededor, cómo estamos atendiendo, cómo vamos a poder cambiarlo. No es algo sencillo, no es algo que se pueda hacer de un año al otro. Probablemente cueste unos 10 años, ¿no? Porque es un rezago muy, muy, muy importante, muy largo. Y tenemos que actuar, pues bueno, estamos actuando, ¿no? Pero sí hay que mantener esta actividad constante de generar mayor información, de generar mayor capacitación y justamente, bueno, a eso vamos, ¿no? Bueno, si nos vemos así en todo el universo, ¿no? Es que siempre hay que poner como esta perspectiva, ¿no? Si nos ponemos en la perspectiva de saber cómo funcionan todas nuestras unidades y vemos cómo es que hay tan pocas unidades de atención de salud mental, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos ese rezago, esa brecha. Entonces se dice que en México hay aproximadamente 14,352 establecimientos de atención primaria o de consulta externa del país. Y se estima que solo el 2,8% brindan atención de la salud mental y adicciones. Se dan cuenta lo poco que podemos tener acceso a la atención de la salud mental, o sea, vaya, que tenemos como tal unidades para la atención de salud mental, eso genera ese rezago. Y claro que los hospitales psiquiátricos representan solo el 4,6 del total de los hospitales. Pero en el caso de los hospitales psiquiátricos, ahí yo quiero que no quede como que hay que hacer más hospitales. No, no se trata de eso. Al final les voy a decir qué es lo que se tiene que hacer con los hospitales psiquiátricos. Por supuesto, esto representa una reducida disponibilidad de este tipo de establecimientos, ¿no? De salud mental, a insuficiente infraestructura y la atención se ha centrado en el hospital psiquiátrico, generalmente aislado del resto de las unidades del sistema de salud y con mínima referencia y contrarreferencia formal de pacientes. ¿Qué pasa cuando de repente llega un paciente al hospital psiquiátrico y necesita atención en otra unidad médica? A veces, desgraciadamente, no los llegan a aceptar adecuadamente porque pues creen que es un problema que no amerita un hospital general, que no amerita una atención de alguna otra especialidad, porque como es el trastorno mental, tiene que atenderse con un psiquiatra forzosamente, ¿no? Y realmente hay que ver que, pues, las personas somos un todo, ¿no? Podemos tener diabetes y podemos tener depresión, podemos tener, tal vez esquizofrenia y podemos también tener una bronquitis. Entonces, todo eso genera, pues, un rezago nuevamente, una poca referencia, contrarreferencia de estos pacientes y, por supuesto, mayor estigma no solamente fuera de las unidades de atención de salud, también dentro de las unidades de atención de salud. ¿Sale? Entonces, que quede muy claro y que esto les quede como, pues, para generar un cambio en la forma de la que estamos viendo a nuestros pacientes, a nuestras personas que simplemente llegan a las unidades de salud a buscar ayuda. Eso es que quede súper claro. Lo único que quieren las personas que van a una unidad de salud es ayuda. Pero bueno, ya les comenté como la parte de cómo está la infraestructura, que ha sido un tanto insuficiente, ¿no? Ahorita voy a retomar un poco este tema porque al final vamos a retomar
qué recomendaciones se tienen, pero las cosas que se han hecho afortunadamente con el 2020, ¿no? Que nos dieron así muchas herramientas, muchas formas de poder llegar a más personas, de poder generar mayor información, de poder estar al pie del cañón de la atención de la salud mental, es que por ejemplo, se iniciaron los primeros ciclos de telementoría. ¿Qué es esto? Que algunas unidades, ¿no? Estaban con, pues, unidades de otros estados, ¿no? O sea, nosotros estamos en la Ciudad de México, Servicios de Atención Psiquiátrica está en Ciudad de México, y otros estados, pues, empezaron a tener como dudas o alguna situación de que querían atender mejor a sus pacientes con un problema de salud mental. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Bueno, se empezó a dar telementorías, que es ayuda a través de estas tecnologías digitales, que qué maravilla poder tener mayor acceso a una buena información científica adecuada con buenas prácticas clínicas. Y esto ha generado pues una participación de 150 unidades receptoras de este Programa Nacional de Telementorías, simplemente de marzo a junio de 2021, ¿sale? O sea, son cosas nuevas, ¿no? ¿Qué resultado vamos a tener? Probablemente lo vamos a ver en unos 1 año, 2 años, 1 año siendo así súper utópico, ¿no? Así muy positivista, pero un poco más realista, toma un poco más de tiempo para ver qué resultados puede tener esto. A lo mejor hasta el segundo o tercer año de esta cuestión, vamos a ver un mejor resultado y por supuesto para ir teniendo esta retroalimentación y ver que se puede ir mejorando, ¿no? Esto se ha dado en 29 entidades federativas y 10 instituciones de salud mental telementoras, con la participación de 72 profesores y 360 participantes. Esto se escucha poquito, pero es un paso, ¿no? Es un paso que no se había podido lograr durante muchos años en la salud mental en México, ¿no? Este acceso a la atención médica a distancia de septiembre de 2020 a junio de 2021 ha permitido la atención de 37 solicitudes de asesorías realizadas por distintas instituciones del sector salud. Nuevamente, se escuchan pocas, pero también hay que generar mayor confianza, mayor acercamiento a todas estas personas que pues tienen alguna duda en la atención de los pacientes, ¿no? Pero bueno, es un primer acercamiento. Ahora sí que es algo positivo y hay que verlo hacia algo más allá, ¿no? Hacia un futuro en donde ya muchas otras personas se puedan acercar fácilmente a nosotros, los profesionales de la salud mental, ¿no? ¿Qué otras herramientas hemos estado teniendo? Bueno, una de las cosas bien importantes que hay que tener en cuenta, nuestros países de Latinoamérica y bueno, también en el mundo, ¿no? Pero bueno, estamos viviendo en países de Latinoamérica, en México, hay muchísima violencia. Y no solamente se trata de violencia de género, ¿no? Es violencia intrafamiliar, es violencia psicológica, es violencia laboral, hay muchos tipos de violencia. ¿Qué es lo que se ha estado realizando? Es que se está incluyendo en una estrategia, nosotros le llamamos la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que en sus siglas es la EMPA. Esta EMPA ha tenido pues ya muchísimas acciones y entre una de ellas es que se pudo agregar este componente de capacitación de cómo reconocer la violencia, de qué hacer en ciertas situaciones de violencia, cómo atender los trastornos mentales generados por situaciones de violencia, tanto intrafamiliar como de género, como de otros tipos, porque hay muchos, muchos tipos. Y esto, pues bueno, también es algo bien, bien padre porque no se le había puesto esta atención multidisciplinaria e integral, ¿no? Porque no nada más estamos solos nosotros, ¿no? También está la CEAB, están muchísimas otras instituciones que han participado para capacitación y reconocimiento de esta situación de violencia. Y es una realidad que estamos viviendo en México. Tenemos mucha violencia, ¿no? Lo hemos visto con los feminicidios, con los homicidios de odio, ¿no? La homofobia, por ejemplo. O sea, vaya, hay muchísimas cosas que tenemos que tener muy en cuenta y esto, entre mayor atención se tenga, mucho mejor posibilidades de disminuir la violencia. Ujú.
Y también lo que hemos estado tratando de hacer es que se hace la revisión de los cursos de primeros auxilios psicológicos con el estándar de certificación, algo que también no se había hecho por años. Entonces, hay muchas acciones que afortunadamente nos han dado mucha posibilidad en estos años y pues bueno, es un primer acercamiento. Como les decía, hay que esperar, hay que tener paciencia de ver cuáles son los resultados a largo plazo. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Una de las situaciones que pues ocurrió, ¿no? Es que en este confinamiento, desgraciadamente, pues había muchas personas en riesgo, ¿no? Personas dedicadas a la salud, ¿no? Ya sabemos cuántas personas habían perdido dentro de los trabajadores de la salud, tanto pues médicos, enfermeras, psicólogos, laboratoristas, personal de intendencia, etcétera. Todas estas personas que se han dedicado o que dedican su tiempo a la atención en unidades de salud, desgraciadamente hubo varias pérdidas porque pues, hay muchos factores de riesgo que se asocian a una alta letalidad por COVID. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? La semaforización. Y esta semaforización, pues, hace que se proteja al personal, pero, pues bueno, esto genera un problema tal vez de que no atienden personal de persona a persona a las personas y se trató de hacer, o más bien no se trató, se hizo la capacitación de la atención ciudadana a través de la línea de la vida. Esto ya existía anteriormente, pero se dedicaba única y exclusivamente a la atención de un problema de adicción. Actualmente la línea de la vida se les ha dado mucho mayor capacitación, ¿no? Mayor contratación de personal para poder atender no solamente los problemas de adicción a través de estos teléfonos, sino también atención de intentos de suicidio, de ideación, digo, de depresión, de ansiedad, de síntomas ansiosos, de síntomas depresivos y por supuesto algún asesoramiento cuando una persona está teniendo muchísima ansiedad, cuando está pasando por un problema de COVID o está alrededor o viviendo con personas que están teniendo COVID, que generan muchos síntomas de ansiedad en las personas, ¿no? Es algo completamente esperado, pero para eso estamos, para poder atender esta problemática. Ujú. ¿Y qué otras cosas? Bueno, para ponerlos como en cifras, de septiembre de 2020 a junio de 2021, la línea de la vida, que, pues bueno, realmente son muy pocas personas, ¿no? Son aproximadamente 10 personas por turno, ha atendido a 25,134 personas que han solicitado asesoría en adicciones y salud mental. Entonces, pues bueno, es un acercamiento también y que tienen esta posibilidad de atención remota. Por supuesto, no nada más existe este teléfono en la línea de la vida, existen muchísimas otras organizaciones que también trabajamos intersectorialmente con ellas, pero bueno, nosotros que tenemos esta parte de la línea de la vida, se los pongo así con estos datos, ¿no? Si ustedes se meten a la página de coronavirus del gobierno y en el apartado de salud mental, existen ahí muchos datos, muchos tips de cómo atender ciertas situaciones de salud mental y también todos los teléfonos para que se puedan acercar al personal de salud que son de manera completamente gratuita. Ujú. Pero también hay otra cosa que hemos hecho durante este 2020, ¿no? La CONADE, ¿no? Que es la Comisión Nacional del Deporte, en coordinación con el CONADI, con el CONSAMI y con los otros servicios de atención psiquiátrica, participó en la elaboración del programa de trabajo 2021-2022 con la finalidad de implementar el programa de activación física en tu zona Actívate Seguro y la capacitación de personal técnico en materia de promoción de la salud mental y prevención de adicciones. CONADE con salud mental. ¿Cuándo se había podido hacer algo similar? Esto nos ha abierto muchísimas posibilidades, muchísimas puertas para poder justamente tener esta conexión que se había perdido durante muchos años, durante mucho tiempo. Y esto, por supuesto, tiene sus beneficios a muchísimas personas, ¿no? No solamente a pacientes, sino a estas personas que se dedican al deporte de manera
profesional, ¿no? Que muchas veces necesitan algún acercamiento psicológico o psiquiátrico, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las situaciones que han estado pasando, ¿no? Y otra que ya se ha dado mucho en marcha y cada vez se está reproduciendo más y más y más, es la capacitación en la guía del MHGAP, que es justamente una guía específica realizada por la Organización Mundial de la Salud para tratar la brecha de atención en salud mental. Y esta guía especifica la capacitación de la atención de primer nivel, ¿no? Las APS, de primer nivel de salud, para poder atender lo más a tiempo posible, bueno, identificación y atención lo más a tiempo posible de los trastornos mentales más frecuentes, ¿no? Entre ellos, por supuesto, depresión, ansiedad, esquizofrenia, epilepsia, que genera pues también algunos trastornos mentales asociados y los intentos de suicidio. Entonces, esta guía que se dejó o sea, ya tiene muchísimos años en la OMS, pero se ha dejado esta capacitación y actualmente se pudo retomar con mucha fuerza. Se han capacitado de septiembre de 2020 a junio de 2021 2.307 facilitadores. ¿Qué quiere decir esto? Los facilitadores es que tú como tal, yo como experto de salud mental, estoy capacitando a una persona que va a generar esta virulencia, por así llamarlo, ¿no? De información para poder capacitar a demás personas, ¿no? Para poder replicar estos modelos, estas guías de MHGAP con buenas prácticas clínicas, con evidencia científica. Y pues bueno, esto se ha podido replicar la capacitación a 13.650 personas de primer nivel de salud. Entonces, por ahí vamos atendiéndolo, ahí vamos haciendo esta brecha de atención. Y pues bueno, tener este primer acercamiento hace que se identifique lo más a tiempo posible los síntomas, los trastornos mentales y se les pueda ofrecer una atención oportuna, que es lo más importante, ¿no? La atención oportuna y preventiva, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ahorita ya teniendo ya datos bien duros, ¿no? ¿Realmente tenemos la infraestructura y el personal suficiente? No, no lo tenemos y hay que verlo como tal con números específicos. Se dice, ¿no? Se trató de hacer como toda la identificación del personal de lo que tenemos actualmente en nuestra población y de cuántas personas de toda la población mexicana llega a presentar un trastorno de salud mental. Y como les decía, en la encuesta nacional de salud se dice que una de cada cuatro. Nuestros datos nos dicen que es una de cada cinco, o sea, vaya, 19.9%, que es 20%, pero que habla como es que de una de cada cinco personas, ¿no? Las variaciones son realmente mínimas, pero sí sigue siendo una proporción alta. Ajá. Eso quiere decir que cada una de ellas una de cada cinco tiene un trastorno mental o de adicciones, ¿no? Digo, y de adicciones. Cerca del 5% de la población presentará un trastorno severo o grave, ¿no? Esto quiere decir que pues, realmente va a mermar muchísimo su funcionalidad, ya sea laboral, ya sea escolar, ya sea interpersonal, etcétera. Y pues por supuesto, al no ser una persona productiva, pues bueno, lo puede llevar a tener otro tipo de consecuencias, tal vez pues que los pueda llevar a perder su casa, a perder su patrimonio, a perder muchas cosas que lo pueden llevar a una situación probablemente de calle o tal vez a tomar otro tipo de decisiones como lo que es los intentos de suicidio, el suicidio y la ideación suicida. Recordemos así como un pequeño dato, nada más para que lo tengamos muy presente y para que podamos hacer mayor conciencia la segunda causa de muerte a nivel mundial es el suicidio en personas de 15 a 29 años, en nuestros jóvenes y adultos jóvenes. Entonces, es sumamente importante estos datos porque tenemos que hacer la prevención del suicidio y qué mejor que la atención oportuna, la identificación de los trastornos lo antes posible y, por supuesto, la sensibilización en el primer
en el primer contacto de salud que pueda tener estas personas. Y bueno, también en la familia, ¿no? Hay que hablar de suicidio. Se ha estimado una gran brecha de atención y ligado con esto, por supuesto, la demora en recibir una atención adecuada, oportuna y de calidad, desgraciadamente, ¿no? Hay que tenerlo súper en cuenta todo esto. Eh, Como tal, es insuficiente la disponibilidad de los recursos para salud mental y adicciones y están mal distribuidos, como lo vimos en las regiones del Consejo Nacional de Salud, están mal distribuidos entre los diversos estados del país, nuevamente, ¿no? Muy céntrico, poco en el sur, mediano en el norte, pero ahora sí que en el centro es donde se concentra todo. Los servicios de salud mental y adicciones solamente representan el 2.8% de todos los centros de atención primaria, el 4.6% de los consultorios y el 5.5% de las camas sensables. Para poder hacer toda esta atención de que es uno de cada cuatro mexicanos que padecen, una de cada cuatro, una de cada cinco de los mexicanos que padecen un trastorno mental, es muy poco. Entonces, ¿qué es? Eso es hablando como de la infraestructura material, pero los recursos, ¿no? Los recursos humanos, ¿realmente son suficientes? Tampoco. En relación con el personal de salud del que se dispone, 2.9% de todos los trabajadores de salud se dedican a la salud mental, ¿no? 1.8% de todos los médicos especialistas somos psiquiatras, 6.5% de todas las enfermeras se dedican a la atención de salud mental y 3.7% de todos los residentes de especialidades médicas es especialidad en psiquiatría. Entonces, sigue siendo poco para toda la cantidad de personas que tienen un trastorno mental. De total de consultas otorgadas en el país, solo 1.4% corresponden a la salud mental y adicciones, que habla de un subregistro. Ajá. ¿Por qué? Porque la gente no está identificándolo lo más a tiempo posible. El 81% de todas las consultas que se otorgan a nivel del país, a nivel nacional, se dan en unidades de primer nivel, mientras que en salud mental y adicciones el 43% se otorgan en los CAPAS, en los ISAMES y 57% en los hospitales psiquiátricos. Esto es un error, porque no debe de llegar hasta el hospital psiquiátrico. Se tiene que atender, se tiene que dar prioridad a la atención ambulatoria, ¿no? O sea, vaya, no es lo adecuado porque está hablando de que hay un rezago de tiempo para una atención adecuada y oportuna. Entonces, esta distribución proporcional de todo el personal y haciendo una comparación con bueno, con lo que se recomienda a nivel de América Latina y de Norteamérica a través del Atlas de Salud Mental de la OMS. Esto, en México, los psiquiatras en México aproximadamente se dice que es el 8.1% y en América se dice que es el 12%, que significa 3.9% menos de todo ese personal. Los psicólogos en México solamente son 24.5% y en América 47%, que es una diferencia abismal de 22.5%. Las enfermeras en México es de 46.5%, que aquí es una diferencia así para a la alta, ¿no? Hay muchísimas enfermeras que, pues bueno, hay que hablar sobre la mejora de las condiciones del personal de enfermería también, ¿no? Trabajadores sociales en México también hay mucho más, ¿no? Se dispone más en 7%, o sea, vaya, es muchísimo. Y personal paramédico también hay mucho más que en otros países, pero si nos vamos específicamente a profesionales de salud mental, es realmente una comparación baja. Ujú. Pero bueno, ya teniendo como estos datos, esta situación, en dónde estamos parados y qué es lo que hemos estado tratando de hacer y cómo cambiar el paradigma de la atención de la salud mental en México, tenemos unas recomendaciones, por supuesto. Primero que nada, los principales, no hay que construir más hospitales psiquiátricos. No se trata de separar la salud mental, el tratamiento de la salud mental
con el tratamiento de cualquier otro tipo de persona, porque esto solamente genera el estigma, ¿no? Ahorita ya están muchos hospitales psiquiátricos, pero pues vaya, hay unos que tal vez no tienen una buena infraestructura. Habría que ver si se puede mejorar las condiciones o simplemente tal vez cerrarlos y cambiarlos a otros hospitales. Ahorita les comento qué es lo que se propone no hacer. Eh, Reconvertir los otros hospitales en buenas condiciones en centros terapéuticos que combinen la consulta externa, urgencias, y se recomienda internacionalmente que se les haga hospitalización de breve estancia en casos graves. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene la idea de que, ya, una persona que tiene un trastorno mental muy grave tiene que estar encerrado en un hospital psiquiátrico. Y no, eso es un error, eso es ahora sí que el poco o nulo respeto del derecho humano a las personas, y lo que se tiene que hacer es mayor información. A lo mejor pues hay padecimientos muy pocas veces, pero hay padecimientos que pueden permanecer 2 meses, ¿no? En observación, viendo qué tan bien están respondiendo a los tratamientos, porque se tienen que hacer cambios, etcétera. A lo mejor una encefalitis que genera síntomas neuropsiquiátricos, pues puede ser un poquito complejo el tratamiento, pero aún así, con todo y esto, se tiene que hacer una hospitalización breve para primero mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es lo principal que se tiene que buscar en la atención de la salud mental, o sea, vaya, como profesionales, es buscar la mejora de la calidad de vida de las personas, mayor información para quitar el estigma, ¿no? Y dejar de tener el concepto de que en un hospital psiquiátrico se deja a la persona para siempre, ¿no? No es así, jamás, no se debe de pensar de esa manera. Y al contrario, entre más corta la estancia, mucho mejor. Ujú. Y por supuesto, hay que darle un poquito más de empuje a la enseñanza y a la investigación, que bueno, afortunadamente se puede dar, se ha estado dando mayor enseñanza, como les mencionaba, para la capacitación y demás a primer niveles, pero investigación todavía nos quedamos cortos. Investigaciones en salud mental, estamos cortos. Hay que impulsar todo esto. Tenemos que seleccionar también estratégicamente centros de salud, hospitales generales y hospitales pediátricos para poder implementar servicios de salud mental y adicciones bajo un manual operativo estandarizado u homologado. Ajá, así como les pongo en la imagen, que sea una unidad de salud mental, que no sea un hospital psiquiátrico. Por eso les mencionaba, no hay que abrir más hospitales psiquiátricos. Hay que agarrar el hospital que se encuentra allá y tratar de poner una unidad de salud mental específica dentro del hospital para poder hacer con mayor facilidad el tratamiento multidisciplinario. Y por último, pues bueno, definitivamente tenemos que continuar la capacitación del personal en materia de salud mental y adicciones en las unidades seleccionadas, y personal que se integre de los CAPAS, de los ISAMES, de los ECOSAMS, de todas estas cuestiones, y también de las unidades de atención primaria en salud. Entonces, si se dan cuenta, hay como muchas cosas que tal vez les está generando ruido, pero es con el fin de tener que las personas tengan una mejor calidad de vida, una menor estigmatización de todos sus trastornos mentales, de todas lo que están sufriendo, de todo lo que están viviendo, y que pues tengan una mejor atención en todos lados, ¿no? Vaya, así sea con su médico general, así sea con su enfermera, que puedan acercarse y que puedan tener esa confianza, porque eso es lo que buscan nuevamente, ¿no? Ayuda, ¿sale? Entonces, bueno, yo con esto termino. Déjenme terminar de compartir la pantalla. Listo, y pues bueno, si tienen pues más dudas o quieren platicar más sobre el tema como tal, no duden pues realmente en contactarme a través de la plataforma del evento. Y pues bueno, realmente muchas gracias por el tiempo. No sé si tengan alguna otra cosa que comentar.